Pues continuamos nuestra serie consecutiva en el Evangelio de Marcos. Por favor, acompáñenme a Marcos capítulo 9 y vamos a estudiar hoy del versículo 38 al 50. Marcos capítulo 9, los versos del 38 al 50. Los hermanos que nos visitan sepan que estamos estudiando Marcos capítulo por capítulo. Estamos viendo todo el consejo de Dios y es el momento más importante de nuestro servicio, escuchar al Señor a través de su palabra. Hoy nos toca cerrar el capítulo 9, así que ya vendrá pronto el capítulo 10 y nos van quedando 6 capítulos para terminar el Evangelio. Tiene 16 capítulos. Marcos 9, del 38 al 50. Estoy leyendo en la Nueva Versión de las Américas. Dice: Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua, por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Oramos. Padre, estamos ante ti buscando tu dirección y tu ayuda. La necesitamos frente a un pasaje tan desafiante como este, Señor. Por favor, Padre, prepara nuestros corazones para recibir con mansedumbre este pasaje. Que nuestra mente esté lista para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, recordemos el contexto al que pertenece este episodio que acabamos de leer. Siempre queremos comenzar teniendo en cuenta el contexto. El texto tiene como contexto lo que vimos la semana pasada en la excelente exposición que hizo nuestro hermano Jesús Borrego de los versículos anteriores. Y alabamos al Señor por la vida de Jesucito y de su esposa Amanda. Ahora permítame refrescar en sus memorias el pasaje anterior, los que estuvimos en el pasaje anterior, en el mensaje anterior, y los que no estuvieron, pues sepan de que los discípulos se pusieron a discutir entre ellos sobre quién es el mayor.
Y no estaban refiriéndose a la edad, de quién es el más viejo entre ellos, sino quién era el más importante entre ellos. Increíble. Ya llevan más de 2 años y medio con Jesús y cuando se quedan solos, esos son los temas de los que hablan. Uno esperaría que los discípulos de Jesús, ya después de algún tiempo escuchando, siendo los testigos primarios de toda la enseñanza de Jesús, estén discutiendo sobre quién va a servir al otro. Quizás ahí Juan dice, yo los voy a servir, y dice, no, Juan, no, yo soy el que los voy a servir, y Bartolomé, no me quiten la bendición de servir, y por más, no, el que va a servir soy yo. Eso me recuerda las tantas veces que Tito, el esposo de nuestra hermana Emily, que por estos meses no está con nosotros porque está trabajando fuera del país, cuando íbamos a comprar almuerzo o cualquier otra cosa, y ya estábamos listos para pagar en la caja, yo sacaba mi tarjeta y Tito me quitaba la mano para poner la suya y empujaba a Tito y luego Tito me empujaba a mí y ahí estaba la cajera viendo y todos alrededor viendo el mal testimonio de Tito y el pastor. Y el hecho de que Tito tuvo que buscar un trabajo fuerte, ya saben entonces quién pagó la mayoría de las veces. Ese no era el tema de la discusión entre los discípulos de servirse a otros. Jesús les había estado diciendo a sus discípulos que al llegar a Jerusalén, y para allá iban, al llegar a Jerusalén, los líderes religiosos y los romanos me van a matar, lo matarían. Le dice a sus discípulos, es más, no fue la primera vez que se los dice, ya se los había dicho antes. Y Jesús espera que las preguntas que se hagan entre ellos es, ¿pero cómo Jesús va a morir? ¿Por qué Jesús va a morir? ¿Por qué Jesús va a dejar que lo maten? Esas no son las preguntas que ellos están haciendo. Las preguntas que se están haciendo son motivadas por su deseo de grandeza. ¿Quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién es el más importante entre nosotros? Estos hombres necesitaban urgentemente una lección de humildad. Y eso es precisamente lo que hizo Jesús. Recordemos el versículo 35 del mensaje pasado. Sentándose, llamando a los 12, Jesús, les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Wow. El servidor de todos. ¿Escuchó eso? En el reino de Dios, los grandes son los que sirven. Los grandes no son a los que le sirven. Y la tortilla se ha virado. Hoy en día el liderazgo tiene que ver con que la gente me sirva. Yo soy el jefe, a mí me sirven. Para Jesús, el grande, el mayor, el más importante es el que sirve a los demás. Por eso es que es importante, porque lo necesitamos por su servicio. Si alguien te sirve a ti, te está sirviendo, sepa que ese es más grande que tú y que tú eres el pequeño. Si tú sirves a otro, tú eres el grande y el otro es el pequeño. No es difícil entender eso, ¿verdad? Pero sí es difícil de hacerlo y aceptarlo. Hermanos, los verdaderos discípulos de Jesús, escuche, deben desear y estar listos para servirse unos a otros. Servir incluso a aquellos que sabes que no te pueden devolver el favor. Es más, esa es una de las razones, una de las maneras de saber que estás sirviendo de manera genuina y desinteresada. Porque esa persona no te puede recompensar. Fue por eso que Jesús usó el ejemplo del niño. El que recibe a un niño como este, a mí me recibe. Porque un niño, como decía Jesucito, no te va a devolver el favor. No puede ni tiene con qué devolverte el favor. Repito, hermanos, debemos estar listos y prestos
para servirnos unos a otros en vez de competir entre nosotros. ¿Quieres ser líder? Sirve. Comprométete con tu iglesia. Comprométete con tu familia espiritual. Esté atento y buscando los momentos para servir. No exijas, hermanos. No reclame, no opines, no necesitamos tu opinión, no necesitamos tu egoísmo. Necesitamos tu entrega. Necesitamos tu humildad. Y lo que necesitamos es tu deseo genuino de servir y amar a tus hermanos. Eso es lo que necesitamos. Recordemos lo que Jesús dijo, pero antes lo decía Pablo refiriéndose a una frase de Jesús. Ahí en Hechos 20:35 dice: en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. No es solamente el texto favorito de los boxeadores, ¿verdad? Es mejor dar de que te den, sino para todo aquel creyente que quiere servir. Bueno, pues eso fue lo que sirvió de trasfondo al comentario que hace Juan en el versículo 38, primer texto del pasaje que leímos. Veámoslo. Marcos 9:38. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Esto está raro. Yo cuando estoy preparando el mensaje y llegué acá me pregunté por qué de repente Juan dice esto. ¿Será porque Jesús acaba de decir que deben recibirse unos a otros? Ustedes deben estar unidos, no debe existir competencia entre ustedes. Y al parecer Juan entendió que esa unión y ese compromiso de servicio solo aplicaba al grupo de discípulos, a los 12, solo entre ellos. Juan pensó que había entendido bien a Jesús. El maestro nos enseñó que debemos recibirnos entre nosotros porque somos del mismo equipo. Pero al mismo tiempo, pensó Juan, no debemos recibir a los que no son del equipo. Y ahí se acordó de que él había visto a alguien que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús y se lo impidió. ¡Ey, no hagas eso porque tú no eres de nuestro equipo! Y Juan de seguro estaba esperando que Jesús le levantara los pulgares. Bien hecho, Juan. Excelente, Juan. ¿Me entendiste? Por fin un discípulo mío me entiende. Para sorpresa de Juan, los pulgares fueron para abajo, ¿verdad? A Jesús no le gustó el comentario de Juan. Y si usted está siguiendo la serie, y aquí pueden ver la ventaja de predicar en serie y la importancia de no perderse un servicio, es que podrá recordar que hace un par de domingos atrás vimos el episodio cuando Jesús bajó del monte de la Transfiguración, donde estuvo con 3 discípulos, y al llegar al valle donde estaban los 9 restantes discípulos, se encontró con que esos discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Ahí llegó un padre con su hijo endemoniado y estos discípulos no pudieron expulsar al demonio y Jesús se molesta y le dice a esos discípulos: generación incrédula, ¿cuánto más voy a estar con ustedes? No los soporto más. Se molestó Jesús y les hizo ver en su cara su fracaso. Y eso tuvo que haber sido vergonzoso para los discípulos. Y de seguro que aún seguían dolidos por aquella experiencia. Y ahora tenemos a uno que no es del grupo, que sí echa fuera
demonios. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pueden detectar en los corazones de los discípulos? Díganme ustedes. Envidia. Aquí hay un caso de envidia. ¿No lo pueden ver? Aquí hay envidia. A los demonios lo respetan. A nosotros los demonios se burlan. Jesús les dijo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Se imaginan a los discípulos pensando, si Jesús se encuentra a este tipo, nos cambia por él? Para cómo están las cosas, nos cambia por él. Él hace lo que nosotros no pudimos hacer. Eso es envidia. Cuidado, mis hermanos, aquí hay una advertencia. Aquí hay una advertencia. Este pasaje está lleno de advertencias. Cuidado cuando no miras con buenos ojos a alguien por lo que hace. Cuidado cuando tienes tu reserva por alguien, por su ministerio, por su servicio, por su liderazgo, por su negocio. Porque posiblemente es la envidia lo que te motiva al ver que él hace o ha logrado o Dios lo usa como posiblemente te gustaría que pasara contigo. Recuerdo a una hermana, hija de pastor, pero lamentablemente su padre fracasó como pastor. Ella llega a nuestra iglesia en Cuba y no me miraba con buenos ojos. Yo era un pastor bien jovencito cuando empezamos. A pesar de que el Señor nos estaba bendiciendo, el Señor nos estaba usando, la iglesia estaba sana, la iglesia estaba creciendo espiritualmente, la iglesia estaba creciendo numéricamente, pero ella no se involucraba en nada, no se comprometía con nada, era apática, era indiferente. Siempre había una crítica en ella. Para ella todo estaba mal. Hasta que un día viene a mí y nos confiesa que ella se sentía mal, le molestaba que a nosotros nos fuera bien y que a su padre le fue mal. Proyectaba el fracaso de su padre en nosotros, deseaba ver el éxito de nosotros en su padre. Tenía envidia. Hermano, la envidia es uno de esos sentimientos difíciles de reconocer por la persona que la siente. ¿Está consciente de eso? Pero los de afuera lo pueden notar porque hay síntomas que son muy evidentes. Hay una frase que repito, no es mía, debo haberla escuchado en algún lugar, pero hace muchos años que la hice mía, de que hay cosas como la arrogancia, el orgullo o la envidia, que son como el mal aliento. Tú no te das cuenta, pero la gente que está afuera sí se da cuenta de tu mal aliento. Y eso pasa con la envidia. Y uno de esos síntomas es el rechazo. Guardar distancia con esa persona. Y por el hecho de que es muy difícil reconocer cuando somos envidiosos, entonces debemos pedirle al Señor que nos deje ver qué hay en nuestro corazón. Porque a lo mejor el problema no está en los otros, sino en nosotros. Volviendo al pasaje, el pastor Sugel hace una observación interesante al decir que los discípulos no le dijeron a ese hombre que estaba echando fuera demonios que dejara de hacerlo porque eso era una herejía. No le dijeron a ese hombre que dejara de hacer eso en el nombre de Jesús, su testimonio, porque llevaba una vida pecaminosa, y le decía, tu testimonio no respalda ese mensaje o no respalda tu ministerio, por favor, deja de hacer eso. No, esa no fue la razón. Vean cuál fue la razón por la que le prohíben a ese hombre echar fuera demonios. Ahí al final del versículo 38 dice, porque no anda con nosotros.
Él no es parte de nosotros. Él no piensa como nosotros. Él no es como nosotros. Él no viene de donde venimos nosotros. Y por supuesto, no queremos que comparta con nosotros. ¿Saben cómo se llama eso? Exclusivismo. El único pecado para los discípulos que Él tiene es que no es parte de nuestro grupo o de nuestro club. No simpatiza con nosotros. Mejor dicho, no simpatizamos con Él. Por eso, guardemos distancia. Y obviamente, aquí hay otra advertencia. Se lo digo, esto está lleno de advertencias. Tengamos en cuenta esta otra advertencia. Y cuidado, mis hermanos. Cuidado con los grupos dentro de la iglesia. Cuidado con esos grupos cerrados donde solo se sirven entre los que pertenecen al grupo. Solo comparten entre ellos. Solo hablan entre ellos. Solo se visitan entre ellos. Solo comen entre ellos. Tienen sus secretos. Es como si fuera un grupo así tipo Illuminati, masones. Se reúnen incluso a veces para criticar a los que no son del grupo. Por eso no son del grupo. Por esto, bla, 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 bla. Cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Porque es muy común que eso suceda en el pueblo de Dios. Es muy común. Y debemos estar alerta. Debemos saber cuando eso está pasando y no ser parte de ese espíritu exclusivista y elitista, si es que pretendemos ser una iglesia sana que agrade a Dios y viva para su gloria. Volviendo al texto, los discípulos no le preguntaron a Jesús qué tenían que hacer. ¿Notaron eso? No llegaron donde está Jesús a preguntarle, Jesús, ¿qué tú nos sugieres? ¿Se lo impedimos o no? ¿Le decimos que no haga eso, sí o no? Dinos, Jesús, danos tu opinión. No, ellos no le preguntaron a Jesús. Ellos llegaron a notificarle a Jesús lo que hicieron. Jesús, esto fue lo que hicimos. ¿Qué te parece, Jesús? No nos interesa tu opinión. Simplemente te estamos informando de lo que hicimos. Y miren cómo respondió Jesús, versículo 39 al 41. Pero Jesús dijo, no se lo impidan. Ellos no estaban esperando esa respuesta. No se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está con nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua, por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Aquí hay muchos detalles, mucha tela para cortar, pero mejor voy al punto. ¿Por qué el Señor les dice que no lo hagan, no se lo impidan? Bueno, el argumento de Jesús lo vemos al final del versículo 40. Obsérvelo. Dice, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. En otras palabras, mis queridos hermanos, un creyente, un hermano en Cristo, no es nuestro enemigo. Pelear contra otro hermano es como meter un gol en tu propia portería. Somos el mismo equipo. Bueno, no ahora en el béisbol, ¿verdad? Ya que Cuba sí todavía está activa. Lo lamento por los demás, ¿okay? Pero somos el mismo equipo. ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús les dijo a sus discípulos de cómo Él quiere que los de afuera sepan que somos discípulos de Él? ¿Lo recuerdan? Ahí está en Juan 13:35. Dice así, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros.
Me gusta cómo lo dice la nueva versión viviente, la nueva traducción viviente. Dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba. Escuche, será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. ¡Wow! Mire, Jesús no está interesado que la gente de afuera sepa que somos discípulos de Él porque llevamos una camiseta que dice Grandview en español, Lake Point, Prestonwood. No, hermano, una camiseta aguanta lo que le escribas. Y una camiseta se la pone cualquier bandido que no es cristiano. Decimos, oh, mira, este es discípulo de Cristo porque dice la camiseta, yo amo mi iglesia. No, tú no amas tu iglesia porque tengas una camiseta que diga eso. No te engañes. Tú amas tu iglesia cuando realmente en tu corazón lo estás demostrando y estás haciéndolo, ¿verdad? El testimonio que Dios quiere usar para que otros sepan que usted y yo somos realmente discípulos de Cristo es el amor entre nosotros. Es el amor entre nosotros. Es que se vea, se demuestre que nos amamos. Así que no le demos tanta propaganda a una iglesia. Démosle publicidad a un amor y servicio genuino entre nosotros. Eso es lo que la gente allá afuera necesita ver. Sigamos con el texto. Lo siguiente es un poco raro. Versículo 41. Si alguien les da a ustedes un vaso de agua porque son mis seguidores, serán recompensados. Hermano, creo que con esta parte Jesús les está diciendo lo que sí deben hacer. Anteriormente les dice, no se lo impidan, esto es lo que no deben hacer. Ahora les está diciendo lo que deben hacer. Deben darle todo el apoyo posible a los que están haciendo la obra del Señor. Deben apoyar. En lugar de ser un estorbo o un obstáculo, deben ser un apoyo a los que están haciendo la obra del Señor. Deben apoyar a aquellos que sí están haciendo la obra, aunque no forme parte de su grupo. No solo debes ayudar y apoyar a los que son de tu grupo, debes apoyar, debes estar atento a cómo contribuir aún con algo tan pequeño como un vaso de agua, está diciendo Jesús. Le das un vaso de agua a los que están haciendo la obra del Señor y no solamente estás quitando la sed, sino que estás permitiendo que Él siga haciendo la obra del Señor, porque si se fatiga, tiene sed, ya no va a poder seguir. Pero le das un vaso de agua y Él sigue haciendo la obra del Señor. Entonces, en vez de ser un obstáculo, en vez de ser un estorbo, ponte a pensar en cómo el Señor te puede usar para contribuir y apoyar, porque lo que nos interesa es que el Evangelio siga creciendo, que se siga extendiendo el reino del Señor. Y dice Jesús que Dios va a recompensar eso. Ahí lo dice. Dios te va a recompensar. Y claro, está de más decirle que no lo deben hacer por la recompensa, para que te devuelvan el favor, ¿verdad? Sino para que, como dije ahorita, continúe creciendo el Evangelio. Vamos al versículo 42. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, y no habla de niños, habla de creyentes, creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un burro, un asno, y lo hubieran echado al mar. Esto es otra advertencia. Y sigue en conexión con lo anterior. No podemos aislar ese texto de lo que estamos diciendo. Porque Jesús está diciendo, cuidado con el que haga tropezar a otro creyente. Hermano, esto está serio. Cuidado con el que haga pecar a otro creyente. Porque le hablaste mal de otro hermano. Oye, tú sabes que el hermano
fulano, mengano. Ese comentario le puede hacer daño a ese hermano que te está escuchando. Puedes poner a ese hermano en contra de ese hermano al que estás hablando mal y está haciendo un impedimento, un estorbo para el crecimiento espiritual de ese hermano que te está escuchando. Eso lo afecta espiritualmente. Esa actitud tuya está impidiendo su madurez espiritual. Ahora lo pusiste también a él en pecado contra ese hermano. Eso es lo que está diciendo ahí. Cuidado con tus mensajes de texto. Cuidado con lo que escribes. Cuidado con tus deseos pecaminosos, porque pueden estar poniendo tropiezos en el camino de otro creyente, de ese pequeñito que cree Jesús. Puede ser tu actitud de indiferencia, tu mala cara, hermano y hermana, tus pocos deseos de relacionarte con otros hermanos pueden ser un tropiezo, un estorbo para que otros sean cada vez más como Jesucristo. Eres una piedra en el camino. La gente cuando tiene contacto contigo tropieza, caen, se alejan más del Señor. Y lo que está diciendo Jesús es que deberías amarrarte esa piedra, atarle en tu cuello y tirarte al fondo del mar. Y las piedras de molino eran piedras enormes y pesadas, que cuando te tiras al mar vas directo al fondo y de ahí no hay quien te saque. Créanme, esto está serio. Y cuando yo lo estaba estudiando, me tocó muy fuerte. Me tocó muy fuerte. Porque sí, Dios me trajo a mi mente un par de ocasiones en que fui una piedra de tropiezo. Y yo no quiero ser una piedra de tropiezo. No quiero ser una piedra de tropiezo para ninguno de mis hermanos. Todo lo contrario, quiero ser un escalón o una escalera que pueda edificar la vida de mis hermanos y los acerque más a Jesucristo, los acerque más a Dios, que mi vida, lo que hago, lo que diga, como vivo, ayude a otros a ser más como Cristo y no a ser un estorbo en su vida. Piénselo bien, piénselo bien, piénselo bien, mis hermanos. Si tu actitud y comportamiento están impidiendo que otros hermanos sigan avanzando hacia la madurez, dice Jesús que hubiese sido mejor que te arrojaras al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Está fuerte, está fuerte, está fuerte. Y cuando eso sucede, debemos saber también que le estamos haciendo trabajo al enemigo. Lo sepa usted o no, esté consciente o no, cuando usted es una piedra de tropiezo, usted es un aliado del diablo, porque está haciendo lo que quiere hacer Satanás. Satanás quiere que los creyentes no crezcan espiritualmente, no crezcan en su fe, no sean cada vez más como Jesucristo, no maduren. Satanás no quiere eso y lucha y hace todo lo que pueda para impedir el crecimiento y la madurez espiritual de los creyentes. Entonces, si tú eres un estorbo para que otros creyentes, en vez de crecer, se queden estancados, pequen, entonces estás haciendo el trabajo del diablo, estás jugando para el equipo contrario. Es cosa seria. Es cosa seria. Tu testimonio edifica a otros para que sean como Jesús o hace lo contrario. Veamos por último los versos del 43 al 48. Yo le pedí perdón al Señor, hermano.
Yo le pedí perdón al Señor. Usted puede hacer lo mismo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. El asunto aquí no es que te empieces a mutilar, ¿no? A cortar el brazo, la pierna, sacarte un ojo. No, aquí está hablando del pecado. Que déjeme ir al punto, porque aquí hay muchos detalles y no quiero abusar con el tiempo. Está hablando del pecado que aún mora en nosotros. Aún hay pecado en nosotros y no va a resolver el problema del pecado porque te cortes un pie, porque los cojos siguen pecando. Aunque te falte un pie, tú vas a seguir pecando. Los cojos son pecadores, los mancos siguen pecando y también los tuertos. Aunque te falte medio cuerpo, seguirás siendo un pecador. Porque el pecado está dentro de nosotros. Ok, el Señor nos quiere hacer ver con esta porción que estamos en guerra con el pecado que aún mora en nosotros. Es como que no puedes ser estorbo para que otro peque y también tú tienes que ayudar, no ser un estorbo con tu propio pecado. En palabras más simples, y se lo escuché a un predicador, o te dedicas a luchar contra el pecado que aún hay en ti, o el pecado que aún está en ti acabará contigo. Lo repito. Te dedicas a luchar contra el pecado que aún hay en ti, o el pecado que aún está en ti acabará contigo. Jesús quiere que estés consciente que hay una lucha dentro de nosotros. Pablo fue muy honesto. Pablo se confesó y dijo, hermanos, lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que no agrada a Dios, eso hago. Tengo una lucha interior. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no hago. Ya estoy medio enredado yo. Pero Pablo dejó muy claro eso. El Señor quiere que estemos conscientes y que vivas conscientes de eso. No te descuides, no te confíes. El peor enemigo que tú tienes eres tú. Si somos creyentes, escucha bien, si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, si el Espíritu mora en nosotros, para que usted sea un creyente, tiene que saber esto. Lo que puede estar engañado, por el hecho de venir a la iglesia y decirse cristiano. Para ser un verdadero creyente, usted primero tiene que reconocer que es un pecador. Y que por ser un pecador está en tremendos problemas ante Dios. El pecado nos convierte en enemigos de Dios. Y la justa ira de Dios, la santa ira de Dios está sobre el pecador. Y como usted no puede hacer nada para dejar de ser un pecador, Dios hizo lo que Él solo puede hacer. Se hizo hombre en la persona de Jesús, un hombre perfecto, justo, sin pecado, y pagó nuestra deuda. Y cuando pones tu fe, reconociendo que eres un pecador, arrepintiéndote de tu pecado y poniendo tu fe en Jesucristo, que murió por tus pecados, entonces Él te reconcilia con el Padre. Ahora puedes tener una relación con Dios como tu Padre porque ahora tienes la perfecta justicia de Cristo en ti y te puso en paz con Dios. Si eso ha pasado en tu vida, has entendido ese mensaje y lo has recibido, entonces déjeme continuar con la idea. Si eres creyente, usted y yo sabemos cuando lo que vemos o escuchamos o hacemos no agrada a Dios. O sea, usted está consciente de esa lucha.
Eso es lo que tenemos que cortar, arrancar o evitar esas situaciones que nos ponen en contacto con el pecado. Y eso es de sabio. Eso lo hace un creyente que quiere vivir para agradar a Dios. Voy a cortar, voy a eliminar todo lo que me pone en contacto con el pecado. Un pastor lo expresó de esta manera. Miren qué interesante. Elimina de tu vida tanto como sea posible todo lo que pueda hacerte caer. Si se trata de un lugar, deja de ir a ese lugar. Si se trata de una imagen, cambia tus ojos de ella. Si se trata de una canción, no la escuches más. Si se trata de un libro, no lo leas. Si se trata de una persona, apártate de su compañía. Si se trata de un trabajo, pídele a Dios otro trabajo. Tú y yo sabemos lo que nos hace tropezar, en donde somos débiles. Para que no le echemos toda la culpa al pobre diablo, ¿verdad? Es que el diablo es malo, pastor, y me tentó. ¿Y dónde estabas tú que el diablo te tentó? ¿Qué tú estabas haciendo que el diablo te tentó? ¿Qué estabas viendo por internet que el diablo te tentó? ¿Qué estabas escuchando que el diablo te tentó? ¿En dónde estabas? Entre tanto que el diablo te tentó. A veces el diablo está tranquilo y nosotros le chiflamos. ¡Hey, diablo! ¡Venga! ¡Mira lo que estoy haciendo! ¡Mira quién estoy! ¡Miren dónde estoy! ¡Miren lo que estoy viendo! Santiago dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero a veces como que uno dice, diablo, como tú estás como león rugiente buscando a quien devorar, aquí estoy. Como dice la canción, ven y devórame otra vez. Ven y devórame otra vez. Ven, diablo. Y el pobre diablo agarra toda la culpa. Nos metemos nosotros mismos en la boca del lobo, ¿verdad? Si algo que tú sabes que te va a llevar a desear el pecado, evítalo, córtalo, quítalo. Así de simple. Así de simple, hermano. Guarde su corazón. Guarde su corazón. Nuestro corazón es frágil, muy frágil. No podemos poner a prueba nuestro corazón. Jesús dijo que el corazón sabe los malos pensamientos, la fornicación, los adulterios, las mentiras, todo lo malo sale de nuestro corazón. No lo pongas a prueba, no lo pongas en contacto con todo eso. Porque está en su terreno, es como pez en agua. Si conoces tu corazón, no lo pongas a prueba. Es como poner a prueba un vaso de cristal tirándolo al piso. ¿Qué va a pasar? Se va a romper, se va a hacer pedazos ese vaso de cristal. Les pasará lo mismo con tu corazón si no luchas por alejarlo del pecado. Ok, permítame terminar con este consejo práctico que lo hemos dicho otras veces. Hermano y hermana, identifica lo que te hace caer. ¿Qué es lo que hace que tú vivas haciendo cosas que a Dios no le agradan? Identifícalo. ¿Estás consciente que es pecado? Lo que despierta esos deseos pecaminosos en tu corazón. Un lugar, ver una persona, tener un amigo por Facebook, quítalo de amigo. Si alguien te hace pecar, ese no es tu amigo. Ay, pero me da pena, pastor, porque es familiar mío. Pues te irá con ese familiar para el infierno, ¿viste? Para que sigas con el familiar por la eternidad. Córtalo, arráncalo. ¿Qué es lo que tienes que quitar, mis hermanos? ¿Cuál es un área de lucha en tu vida? ¿Con qué luchas? No mirar ciertas novelas, no mirar ciertas películas, no mirar ciertos videos en YouTube, no mirar más el TikTok, porque
tiene contenido que te hace hacer cosas que a Dios no le agrada, quítalo, arráncalo, dice Jesús. Hay una lucha y es mi oración que estemos conscientes de todas estas advertencias que Jesús nos ha hecho con este pasaje. Amén.